peligro es el canal de Suez. Un matrimonio entre Rusia y la India. ¿Quién iba a decir que el príncipe Mohammed bin Salman siempre acusó a Arabia Saudí como el gran Satanás? Pues se sentaron también a la mesa y ahora van a ser amiguitos. Tremendo lo que dices, es que por arriba de todo está el dinero y el comercio. Las 20 economías más poderosas del mundo se reúnen y hay una cumbre. Bueno, en realidad ya no se debería llamar G20 porque además hay un nuevo miembro. Sí, sería el G21. Se integra, adivine quién, África, la Unión Africana. En ese G21 todos se dieron de abrazos, el principal, pues el primer ministro de la India, porque recibió a todos los mandatarios de estas economías más poderosas del mundo, y Rusia y China también enviaron a su representante a un alto mando. ¿Qué deja todo esto? ¿Cómo se ve el mundo después de esta cumbre G20? ¿Y cuáles son los secuestros que tienen entre manos y que siguen ejecutando los poderes? Es Masterclass de fin de semana, está con nosotros Javier Martínez, soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón, y ahí les ponemos un poco de lo que la India hizo para recibir pues a todos los mandatarios de las potencias económicas mundiales, un foro que dejó impresionado a muchos. Unas imágenes para empezar. Comenzamos. De hecho, dicen que mucho llamó la atención los abrazos y pues las miradas de alegría entre la italiana y el primer ministro de la India. Pero bueno, más allá de eso hay cosas muy profundas que tenemos que tratar, y por eso está aquí Javier Martínez, que persiguió esta cumbre minuto a minuto, estuvo atento, y las repercusiones, sobre todo cuáles son las reacciones a futuro, cuáles son las repercusiones a futuro, y de eso pues nos va a hablar Javier, y de otros foros que también de forma paralela se realizan, y el desenlace de su conclusión que va a estar bueno. Javier, qué gustazo escucharte. ¿Cómo estás? Javier Martínez, siempre con pues todo el embalaje teórico y práctico que ha tenido y que se ha desempeñado tanto en la parte académica como en la parte profesional. Sabes mucho de números en el sentido de cómo financian también las guerras. Adelante, Javier, ¿qué dejó la cumbre G20, que debería ser G21? Y te escuchamos con mucha atención.
Un placer, Roberto, Shadi, todo el equipo de Detrás de la Razón y, por supuesto, todos los seguidores. Lo primero es que frente a la mala interpretación voluntaria de todos los medios de Occidente de lo que empezaron llamándole ese G20 como el G20 del sur global, ha sido el G20 un antes y después, el de Nueva Delhi, frente a lo que había sido hasta entonces. Evidentemente, las ausencias notorias de Xi Jinping y de Vladimir Putin tenían un porqué, aunque hubiese delegaciones rusa y china. Tenían un porqué y no por hacer una falta de deferencia hacia el país que regía la cumbre, la India, sino justamente coordinado incluso, y voy a decir por qué, porque el sur global se está levantando con una voz y además un mundo que vamos a ver que camina hacia la multipolaridad. Tripolar en tres hegemones, que serían Estados Unidos, China y la India, y un complejo de otros estados con fuerza regional importantísima, como puede ser Rusia, Arabia Saudita, Irán, etc. Aquí vamos a resumirlo y vamos a ir a los puntos principales. No hubo, frente a la cumbre anterior del G20, una condena a Rusia, es decir, no hubo una manifestación en el comunicado final que costó sangre, sudor y lágrimas. Además, no había habido los trabajos que hay siempre de previas reuniones ministeriales durante todo el año antes de la cumbre final. Aquí solamente hubo un comunicado final donde claramente no hubo una manifiesta condena explícita de Rusia. Segundo, se habló del respeto del derecho a la integridad territorial y del respeto a los principios del derecho internacional, pero para todos, empezando desde Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, etc. No se tocó expresamente por decisión sabia de Narendra Modi el tema Ucrania como tal. Se amplió, como tú bien has dicho, y es algo fundamental porque equilibra ese G20 que estaba entrando en obsolescencia. Estaba entrando porque fue un G20, una reunión que el propio Antonio Guterres de la ONU ya empezó diciendo que era una reunión de una familia disfuncional. La fisura que existe dentro del G20, el punto de equilibrio, el único que lo puede hacer es la India, porque el G20 estaba en obsolescencia programada. Nació para hacer frente a crisis económicas globales, pero ahora lo último que era simplemente para manifestar falta de consensos, para un aumento progresivo de las divergencias. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que se integra por primera vez un segundo bloque regional, ya no solamente los distintos países y un bloque que ya estaba, que era la Unión Europea, aparte de los países que forman la Unión Europea, sino que, como tú bien has expresado, hay un bloque regional que es la Unión Africana en pie de igualdad a lo que es la Unión Europea. Esto ya demuestra una tendencia de peso, de poder en la geoestrategia y en la geoeconomía mundial global y desarrollo del multilateralismo gracias a este tripolo o tripolaridad donde forma parte la India. Los acuerdos que se lograron, cuando en Occidente también se malinterpretan voluntaria o capciosamente, cuando se habla, por ejemplo, de ese acuerdo entre el Reino Unido y Singapur, en el que se mejorará la seguridad compartida en temas como tecnologías, inteligencia artificial, cibernética, esto no va en contra del otro bloque que realmente es el bloque enemigo del G7, que es los BRICS, porque Singapur va a formar parte de los BRICS. Y por lo tanto, son intentos desesperados de Occidente, en este caso del Reino Unido, y Singapur se aprovecha de esos enfrentamientos y dice bienvenido, sean también las inversiones británicas, pero vamos a mantenernos soberanos porque vamos a participar también en los BRICS. Lo mismo pasa con ese intento del presidente Biden de querer contrarrestar los BRICS creando nuevos corredores. Voy a explicar claramente que esos
corredores ferroviarios, marítimos, de carreteras, que se van a desarrollar entre Asia y Europa, también van a favorecer a los corredores ya existentes de los BRICS, porque son complementarios. Cuando se habla de esa propuesta del llamado PIEN, es el nombre del corredor, o también con las siglas IMEC, son las dos siglas que se manejan, IMEC o PIEN, que es el India Middle East Corridor Economic, o corredor del Medio Oriente y de la India. Ahí se ve que es una repetición de un modelo que ya inició China con los BRICS, de hacer conectar para acortar los tiempos de las rutas y desarrollo de infraestructuras y de inversiones y de comercio. En este caso irá, una punta es Mumbai, la India, y la otra punta va a ser Haifa, Israel. Pero el ejemplo lo voy a poner aquí. ¿Esto perjudica realmente a Rusia? ¿Perjudica realmente a China? No, porque Haifa, si bien la gente puede no saberlo, es un puerto israelí donde ya hay desde el 2021 un acuerdo de desarrollo y de ampliación del puerto de Haifa, por una parte con China. Estamos hablando de una inversión de 1.700 millones de dólares desde el 2021 en el puerto de Haifa, Israel, y con una capacidad ya de partida de 18.000 contenedores. Y esto lo desarrolla una empresa, un grupo portuario internacional de Shanghái, que es el SIPG. Por lo tanto, cuando los analistas de Occidente dicen, uy, esto va en contra de China, pero si el puerto final, uno de los puertos finales que va desde la India hasta Israel, hasta Haifa, ese puerto está, por así decirlo, administrado por China. Lo mismo con la parte occidental de ese PIEN o IMEC, que es desde Haifa hasta el Pireo, en Grecia. El puerto del Pireo, en Grecia, con esa política de privatizaciones que tiene Occidente, y digo Occidente, pues desde el 2016 está en manos fundamentalmente chinas. El puerto del Pireo de Grecia está administrado fundamentalmente por una empresa china, que es la COSCO Shipping Corporation, una cesión a 26 o 36 años, no lo recuerdo bien, pero vamos, a largo plazo. Por lo tanto, todas estos análisis superficiales que se hacen en Occidente de que este nuevo acuerdo que se ha logrado en el G21 ya, entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, para intentar volcar la voluntad de la India y enfrentarla con el grupo al cual pertenece y se desarrolla, que es un grupo dual, es el grupo de los BRICS y es el grupo de la cooperación directa de la India con Rusia. Y ahora vamos a ver todavía mucho más esas fortalezas de desarrollo de la India. Por una parte, dicen, sí, yo estoy como una balanza equilibradora. Recibo las inversiones de Occidente, pero recibo las inversiones de Oriente, de China y del este de Rusia. ¿Por qué? Porque es fundamental para la India. Y es fundamental desde una visión política nacionalista el desarrollar una política de no alineamiento con cualquier bloque, y esto es lo que está desarrollando Narendra Modi. Por lo tanto, la nueva política geopolítica que se está desarrollando es la muerte acelerada de la unipolaridad, a pesar de que Occidente no lo quiera ver, e incluso el progresivo abandono de la bipolaridad o de la bimultipolaridad, es decir, dos hegemones, China y Estados Unidos, y el resto multipolares. La India surge como una trimultipolaridad. Y entonces, en esa perspectiva, ahondo todavía más en este acuerdo del IMEC, cuando analistas occidentales dicen un corredor económico India, Oriente Medio, Europa, va a contrarrestar a China. Ya he dicho que los puertos del Pireo y de los puerto del Pireo y puerto de Haifa, en manos de quién están. Segundo,
Este proyecto ferroviario y marítimo, que lo dicen que es un desafío a el OBOR o el Belt and Road Initiative, es decir, al BRI, son las dos maneras, las siglas de llamar a la iniciativa de la franja y de la ruta de Beijing. No, señores, son complementos a esa ruta, son complementos, por lo que ya he dicho, de la titularidad y administración de esos puertos fundamentales, sino además porque va a impulsar, y lo ha dicho Narendra Modi, muy claro, pero hay gente que no quiere escuchar, a impulsar el desarrollo sostenible de conectividad, de desarrollo para todo el mundo, incluido también China y Rusia. Y digo por qué. Sigo andando. Esto va a permitir para la India un 40% de rapidez, de ganar rapidez en un 40% en su relación comercial con la Unión Europea. Va a impulsar, ahí está, el comercio, Mumbai, Jebel Ali en Emiratos Árabes Unidos, Riad en Arabia Saudita, el puerto de Harat en Arabia Saudita, Al-Haditha en Arabia Saudita, el puerto de Haifa en Israel y el puerto del Pireo. Repito, Haifa y Pireo son los dos puertos que he dicho las compañías chinas y los acuerdos desde hace ya una decena de años que tienen tanto en un lado como en otro los chinos. Cuando analistas, vuelvo a repetir, la misma estructura de desarrollo mental que estoy siguiendo, cuando analistas de Occidente dicen que esto es para contrarrestar a China, pues bien, no se puede comparar esto, que es beneficioso para todo el mundo, este corredor, el IMEC, con el BRI, con la Belt and Road Initiative. ¿Por qué? Y lo voy a cuantificar. El G7, esto, que viene de una idea gloriosa del G7, en mayo del 2023, en la cumbre del Japón, se lanzó a bombo y platillo a decir, vamos a movilizar un compromiso de 600.000 millones de dólares para el año 2027, largo me lo fiáis, para contrarrestar al BRI. Pues bien, el presupuesto total aún no se ha anunciado y estamos en el 2023. Y se decidirá, dicen, en 2 meses. Pues bien, repito, esto va a beneficiar a todo el mundo, porque el mundo del comercio y los mundos abiertos y en paz benefician a todas las poblaciones. Comparativamente eso con el BRI, con la BRI, no confundir los BRIC con la BRI, es decir, la Belt and Road Initiative, el otro mapa de la Belt and Road Initiative, es un proyecto que ya existe desde el año 2013, que lo inició fundamentalmente la República Popular China, que ha firmado acuerdos de cooperación ya con 150 países, y más de 30 organizaciones internacionales. Ha movilizado más a la fecha de $1 billón, no los 600.000 que están diciendo que van a hacer con esto, no, 1 billón. Llevan y siguen incrementando. Y han creado 3.000 proyectos. La finalización de este proyecto, que yo no creo que vaya a finalizar como tal, del Belt and Road Initiative, el BRI, finalizará en el 2049. En cambio, la iniciativa esta, cuando vemos países que se supone que están gobernados por quienes se dicen que son ultranacionalistas, como la Italia de Meloni, pues Meloni está pensando como un melón, con perdón del paralelismo pareado, porque dice que pretende retirarse de esta iniciativa BRI. ¿Es tan difícil saber compaginar distintas iniciativas por el bien de un país? Porque este IMEC, dicen los analistas de Occidente, ¿cambiará las reglas de la India? Para nada. Narendra Modi sabe perfectamente lo que es durante muchos años no permitirle entrar en Estados Unidos por ser una bestia negra considerada cuasi terrorista por las administraciones de Washington. La gente no olvida. Y no tienen que olvidar ni el bien que se hace ni el mal que te han provocado, sobre todo para no ser tan ingenuos, cándidos o necios de pensar que Occidente, cuan sirena malvada cuando te canta al oído, te va a considerar algo especial, que se lo digan a Gaddafi, que se lo digan a Saddam Hussein,
o que se lo digan a Putin. Es decir, la falta de acceso que tiene la India. ¿Por qué la India sabe jugar en estos dos planos? Porque la India, frente a la República Popular China, no tiene acceso al Asia Central como lo tiene Rusia con la India, pero como lo tiene claramente, ahí está el Belt and Road Initiative. El Belt and Road Initiative, como veis, va desde San Petersburgo, la línea naranja que pone Europe, sería el punto en el Báltico, Europe naranja sería San Petersburgo, a Central Asia, a las repúblicas del Cáucaso, y va hasta Beijing. Y luego hay rutas, esas son rutas terrestres, luego hay otra ruta que veis en verde, que es la que va por el Golfo Pérsico y hasta el Mar Mediterráneo, y luego la ruta marítima de China, la que se está intentando evitar siempre, la ruta azul, porque ahí el problema que tenía China es que ese volteo por el estrecho de Malaca entre Indochina, el sur de Indochina, y las islas de Sumatra, Java y Borneo. En ese estrecho de Malaca es un cuello de botella que Occidente pretendía estrangular los movimientos de buques y de contenedores de la República Popular China. Y luego, sobre todo, otro peligro es el canal de Suez. Por lo tanto, el compaginar rutas terrestres, de carreteras y ferroviarias, como lleva desde el 2013 haciendo el Belt and Road Initiative, no es competencia este IMEC. Al contrario, el IMEC, propuesto por la gran inteligencia del POTUS Biden, va a beneficiar, y así lo ha dicho el propio Vladimir Putin también en el foro de Vladivostok, también va a beneficiar a Rusia y también va a beneficiar a China. Porque aquí estamos viendo países del sur global que son los grandes beneficiarios de todo esto. Estoy pensando, por ejemplo, en una Arabia Saudita, que lo hemos comentado muchas veces. ¿Quién iba a decir que el príncipe Mohammed bin Salman, el príncipe denostado, atacado por Estados Unidos, ahora ya no importa el asesinato para Estados Unidos de ese periodista? ¿Os acordáis? Las finanzas, la economía, el comercio están por encima, por desgracia, de las peroratas políticas. Eso es el Belt and Road Initiative, su desarrollo global, porque pensamos que el BRI tiene varias organizaciones, que ya lo he explicado muchas veces, que figuran como las manecillas interiores que giran en círculos concéntricos de un reloj suizo. Es decir, está por una parte los BRICS, está la Organización de Cooperación de Shanghái, está ASEAN, donde también participa China y otros países, está, vemos, y luego, por supuesto, las organizaciones paralelas de Rusia en Eurasia. Por lo tanto, la interconexión, y aunque exista este matrimonio que siempre he dicho de conveniencia cada vez más fuerte entre China y Rusia, también existe un matrimonio entre Rusia y la India, y por lo tanto los equilibrios de los intereses de los países del llamado sur global superan cualquier intento de envenenamiento de los países de Occidente. Arabia Saudí decía, pensemos, ya tenía alejamiento con Obama por el acuerdo nuclear iraní. Ya tenía críticas de Biden por el asesinato de Jamal Khashoggi y por la guerra de Yemen. Pues bien, todo esto ha sido olvidado por parte de Estados Unidos, con el acuerdo que acabamos de ver que le han propuesto en la cumbre de lo que será el próximo ya G21. Pero es que además Arabia Saudita ha sabido también jugar, está cosechando los frutos geoeconómicos de esa competencia chino-estadounidense y de esa competencia entre China, Rusia, la India y la Unión Europea. Pues bien, el Mohammed bin Salman dice ok a este acuerdo de IMEC, pero también voy a seguir desarrollando
las rutas terrestres, el corredor con China, por la vía iraní, es decir, por la vía de Asia Central, Asia Occidental, vía de Irán. Y con Rusia existe ese otro corredor que todos son siglas, todos son acrónimos. En esto se sigue la tradición anglosajona, el NSTC. ¿Qué es eso de NSTC de Rusia? Es el corredor del transporte norte-sur. Es un corredor que va India, Irán, Azerbaiyán, Rusia, Asia Central, Unión Europea y por otra parte Mumbai, por decir puertos, Mumbai o ciudades, Mumbai, Moscú, Teherán, Bakú, el puerto iraní de Bandar Abbas, Astrakán, Bandar Arsali, es decir, la prueba ha sido el 28 de agosto de este año como el funcionamiento de Rusia con Arabia Saudí ha sido el primer cargamento de 36 contenedores que ha ido desde la Federación de Rusia, pasando por Turkmenistán, a Irán, atravesando los corredores o puertos de Inche-Borum, el paso fronterizo iraní con Turkmenistán, si mal no recuerdo, y el tren luego iba hasta el puerto de Bandar Abbas, que es en el Golfo Pérsico un puerto iraní, y de este puerto iraní ha ido hasta el puerto saudí de Jidad. Todos estos desarrollos de este otro corredor ruso, el NSTC, que estamos viendo ahí en rojo vemos San Petersburgo, Moscú, Astrakán, Azerbaiyán, Bakú, Irán, Bandar Abbas y la India, Mumbai, están beneficiando al sur global, porque esto empezó en el 2000 y ya hay más de 14 países, aparte de Rusia, India, Irán. Sí, oye, para terminar este... Sí, te iba a decir, cuando dijiste que antes de que termines, cuando dijiste que Estados Unidos olvidó todas esas acusaciones sobre Arabia Saudí, yo diría que no solo Estados Unidos, sino todos lo olvidaron. Rusia, China, después de que se denunció muchas veces la guerra que hacía en Yemen de matar de hambre a 11 millones de personas, pues todos olvidaron, y sobre todo y más importante, quien lo olvidó y no lo debería de haber olvidado es Irán. Irán, que sufrió mucho por los ataques de Arabia Saudí y por toda el armado terrorista que lo acechaba, y que Irán siempre acusó a Arabia Saudí como el gran Satanás, pues se sentaron también a la mesa y ahora van a ser amiguitos. Tremendo lo que dices, es que por arriba de todo está el dinero y el comercio. Porque las guerras no son eternas y las élites no pueden estar permanentemente en guerra. Las guerras hacen acumulación de capital, pero a veces luego necesitan periodos de paz y periodos de recuperación para que los pueblos no se subleven contra unas élites corruptas que mandan en este planeta. Entonces, iba a querer, simplemente para terminar, quería decir que hasta tal punto se está desarrollando este boom de Arabia Saudí, que leía en informes financieros, paralela a mi actividad, el tema financiero, de JP Morgan y de Morningstar, que son dos grandes actores financieros. JP Morgan decía que se avecina un shock geopolítico para el mercado en unos 6-12 meses. Coincide con los análisis que yo tengo, que los próximos 6 meses van a ser para Europa y para Occidente morrocotudos. Pues bien, ya hablan de recesión en Europa y de caídas en el mercado, y que Arabia Saudita podría convertirse en la nueva Suiza de un mundo multipolar. Esto lo dice Marko Kolanovic, estratega de geoestrategia financiera de JP Morgan, coincido con él, pero además otro geoestratega, Steve Goldstein, de Morningstar, decía que de hecho Oriente Medio y países, entre ellos como Arabia Saudita, pueden, según los acontecimientos, en este diálogo que está viendo Arabia Saudita, Irán, Qatar, lo que estabas tú comentando, estos señales incluso de normalización con Siria, adquirir un estatus análogo, dice en este caso Steve Goldstein y lo dice Kolanovic, de que Arabia Saudita pueda adquirir un estatus análogo al de Suiza en la Europa del siglo XX. Es decir, haciendo de no alineado, es decir, ahora no me voy a alinear ni con Occidente, dice Arabia Saudita, príncipe
Mohammed bin Salman, ni con Oriente. No alineado con ningún bloque y voy a recibir dinero de todos estos bloques. La gran perdedora, repito lo de siempre, es la Unión Europea. La Unión Europea, evidentemente, con esas dos inteligencias de Borrell y de von der Leyen, pues estamos viendo que la Unión Europea, además, depende del este y del sur global. En unos depende por las importaciones de materias primas y de los otros de las exportaciones de bienes y servicios terminados. Y las decisiones cada vez más estúpidas de esos dos inteligencias que he mencionado de la Comisión Europea, pues están imponiendo en riesgo a la población de la Unión Europea. Todas estas tensiones entre Estados Unidos, entre China, en los mares de China, también van a perjudicar a los propios estadounidenses y a las propias cadenas, y que todavía hay cadenas de dependencia en los mercados internacionales, entre las mismas empresas de producción y las cadenas de suministro todavía presentes en la República Popular China. Las consecuencias económicas de un conflicto que se aperturara, que se abriera en el mar de China serían desastrosas fundamentalmente para Occidente también. Lo de la guerra de Ucrania se pensaba que iba a ser solo desastroso para Rusia, ya estamos viendo. Y no es que el dólar de Estados Unidos baje de valor y incluso podría subir en las especulaciones financieras en días, en semanas, en meses. Pero esto que hablamos de la desdolarización progresiva, que no va a ser inmediata, lo que sí va a haber y está habiendo es una inflación galopante, aunque se diga que se controla en Occidente, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, un incremento de la carga de la deuda brutal, una baja productividad industrial y una caída del comercio, tanto interno como externo. Por lo tanto, dicen que la guerra sirve para unas industrias, sí, para las armamentísticas, pero es incluso cuando te preparas para una guerra, tienes que saber transformar tu economía en una economía de guerra, y eso sí que lo ha sabido hacer Vladimir Putin, transformando un tercio de la economía rusa antes y durante la guerra en Ucrania en una economía de guerra, para tener suministros, tanto internos como los que ha o va a lograr de su acuerdo con Corea del Norte. Pues perfecta esta exposición, porque nos queda claro todos estos puntos que se tratan ahí en el G20, un G20 muy diferente a los acostumbrados, donde pues la hegemonía de Estados Unidos imperaba. Y pues te agradecemos mucho todo este análisis. Antes de pasar a la siguiente pregunta, con todo lo que tú estabas diciendo, se me está ocurriendo una pregunta. ¿Qué le recomendarías a todos los países de este, para mí, mal llamado sur global, que es como Occidente sobre todo, o las grandes potencias menospreciaron el poder de todos los países subdesarrollados, se le pusieron nada más sur global porque estaban hacia el sur, pero pues hay muchos que no tendría nada que ver con esas percepciones. Pero bueno, ¿qué les recomendarías a todos los países en vías de desarrollo, emergentes, subdesarrollados, como también no me gusta esa calificación? Porque en lo particular a mí, no sé a ti, a mí no me gusta que las cosas se concentren en una sola persona o en un solo país o en un solo poder. Y a veces, aunque vayan con las mejores intenciones, Javier, con las mejores intenciones, pues finalmente tener concentrado siempre en alguien o en algo o en una institución, pues es peligroso, ¿no? Y es peligroso. Ya vimos lo que ha pasado en la historia con Estados Unidos, que pues él en el siglo XX, por ejemplo, pues prácticamente puso y dispuso de todo el planeta. ¿Qué recomendación, que estamos creo que todavía a tiempo, deberían de tener, o qué precaución deberían de tener todos los países si a futuro pues la ruta de la seda, la iniciativa del cinturón de China, pues se apropia de todo el comercio? Porque como van las cosas, está tremendo. O sea, las rutas que está proponiendo China y que está construyendo, de hecho imagínate, en Haifa, en Israel, en el Pireo, en Grecia, impensables antes. Bueno, pues toda esa influencia ahí económica, aunque vayan con las mejores intenciones, creo que puede ser peligroso cuando un bloque se concentra, o en ese bloque se concentra todo el poder. ¿Qué recomendaciones tendrían que tomar los países para que
pues su comercio no esté solamente a expensas de una ruta de la seda o a expensas de una ruta promovida, impulsada y adueñada por China, por ejemplo, ¿no? Pues primeramente, a todos los países del sur global, yo lo que les recomendaría, e incluso a mis queridos países donde vivo de la Unión Europea, o mejor dicho, pasando de la Unión Europea y pasando de Occidente a recuperar lo que es Europa y los estados nacionales de Europa, lo que les recomendaría es que actuasen como soberanos. Es Claro, decir, la soberanía no es solamente territorial, la soberanía también es decidir en cada momento, no como vasallo, sino como soberano, los distintos acuerdos, como está haciendo la India y Narendra Modi, en un desarrollo que va camino de un nuevo movimiento de no alineados. Es decir, no me alineo ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia. Sé jugar a tres bandas, la trimultipolaridad. Es decir, soy un Estado soberano, la India, con un tamaño y un peso específico en la economía y en la política mundial creciente, y por lo tanto no tengo por qué caer en el vasallaje ni frente a China ni frente a los Estados Unidos. Y eso les ha servido tanto a la India como a la Federación Rusa de Putin, que por eso se han dado la manita y para no caer la Federación Rusa en una total integración absorbente de la economía china, y lo mismo está haciendo Arabia Saudita, que lo está haciendo Narendra Modi en la India. Es decir, no depender de un Otelo celoso. Cojo la figura de la obra de Shakespeare, de William Shakespeare, del drama Otelo, que tanto quería a su esposa Desdémona, que la terminó estrangulando. Pues ya hemos visto nuestros Otelos de Estados Unidos, no caigamos en ningún otro Otelo de ningún sitio. Es decir, las Desdémonas o países mal llamados del tercer mundo, lo que tienen que hacer es saber jugar su soberanía y su decisión política en aunar inversiones y coordinar inversiones de distintos bloques. claro. Pues bien, sí, no, yo creo que estupenda respuesta y efectivamente yo vi muy contento a Narendra Modi y con una calidez y creo que las cosas las está haciendo muy bien y sin duda pues Estados Unidos viendo así y China yo creo que también viendo con cuidado, ¿no? Porque la India se perfila para una super mega potencia no solo por el número de habitantes que ya pasó a China, sino por todo el comercio que representa y bueno, pues vamos a ver. Javier, a la par de este G20, pues había un foro ahí que molesto para muchos de Occidente, Putin, Vladivostok, foro económico oriental. ¿Qué, ¿Qué nos traes de eso? ¿Qué hay que decir de eso? ¿Cuáles son los puntos más importantes para destacar y para tener en cuenta para el concierto, pues no solo económico, sino también militar, geopolítico, de geoestrategia, de cómo se acomodan las placas tectónicas, Javier? Pues lo voy a resumir este foro del 10 al 13 de septiembre del 2023 en Vladivostok, el octavo foro económico oriental de 8 Eastern Economic Forum. Ahí fundamentalmente debido a lo que ha aprendido Vladimir Putin y por ende la Federación Rusa de ese estrangulamiento, primero encantamiento de Occidente cuando formaba parte del G8 Rusia, primero el encantamiento y luego el estrangulamiento. Ha aprendido que tiene que separarse porque le han dado un puntapié. Entonces, desde esa perspectiva va a desarrollar las ciudades rusas del extremo oriente, tan codiciada la Federación Rusa que la quieren partir en tantas veces y en tantas ocasiones fallidas en distintos estados independientes y enfrentados, pues bien quiere desarrollar las ciudades rusas de Extremo Oriente, como el propio Vladivostok, como Yabarovsk, como Birobidzhan y tantas otras. Quiere cruzar lazos y estrechar comunidades inversoras
tanto de la Federación Rusa, con distintos actores, no solamente China, sino también de la India. Veremos los acuerdos con la India. En este foro han ido más de 7.000 personas y han ido más de 50 países, medios más de 50 países, y si en el pasado del año 2022, con todo lo que pasaba en el 2022, se lograron 296 acuerdos en una cifra cercana a más de 34.000 millones, en este se han cerrado muchos más acuerdos y una cifra que todavía no tengo, pero que es muy superior a esta cifra del año pasado. Ver, por ejemplo, que es un desarrollo de un polo fundamental, que es la región Asia-Pacífico. En la Federación Rusa, en este vuelco hacia el este, hacia Oriente, estamos viendo que el intercambio comercial de Rusia con los países de Asia-Pacífico en el año pasado creció un 13,7%, en este año, en solo los 6 primeros meses, ya ha crecido un 18,3%. Es una prioridad rusa ahora el desarrollar el lejano Oriente, donde están todos los territorios, pues más del 40% del territorio de la Federación Rusa, más de la mitad de los bosques, más de reservas de oro, más del 70% de toda la pesca de la Federación Rusa, donde hay minas de diamantes sin explotar, minas de titanio, minas de cobre. Ahora hablaremos del cobre. Hay solo el 35% del subsuelo de esa parte de la Federación Rusa todavía no se ha explorado. Por ejemplo, en cuanto al cobre, el mayor yacimiento de cobre que se ha visto en Rusia está en esa zona. Es una inversión que ya se inició con 24.000 millones, con 2.400 millones, perdón, y se sigue incrementando. Es una empresa en los modelos tenemos el capitalismo, el modelo de capitalismo liberal, por así decirlo, que son las grandes corporaciones, y los modelos de capitalismo donde hay empresas públicas o el Estado controla una parte, como es el capitalismo de Estado chino, o como es el capitalismo con una presencia fuerte del Estado, como es Rusia. En este caso, esta empresa es una empresa Udokanskaya, que va a desarrollar en Siberia, en una población llamada Udokan, no solamente la extracción, no va a ser solo industria extractiva, sino también el procesamiento. Ya se prevé un procesamiento de 15 millones de toneladas año y una producción, es decir, una extracción de 150.000 toneladas al año. Esto en una primera etapa. En una segunda etapa, esto se ha visto en este foro, en la segunda etapa, que va hasta el año 28, se lograrán extraer 400.000 toneladas de cobre y un volumen de procesamiento de 50 millones de toneladas. ¿Qué es lo que va a hacer solo en el tema cobre este proyecto? Que Rusia se convierta, la Federación Rusa, Federación de Rusia, que es algo más que Rusia, se convierta en uno de los 10 mayores productores de cobre del planeta. Además, en este foro se va a desarrollar la interconexión del lejano Oriente con la ruta marítima que hemos visto antes del norte y sur, y un incremento de las transiciones de carga brutales, como ya comenté en otro foro, a través de los datos que en Occidente se tienen del Instituto Kiel, de la ciudad alemana de Kiel, Kiel Institute. Entonces ahí vamos a ver también desarrollo. En este foro se habló del desarrollo de vincular los gasoductos, ya el gasoducto ruso llamado Fuerza de Siberia, con otro gasoducto de Sajalin, Yabarovsk, Vladivostok, donde se van a unir todas las redes de transporte de gas que se tenían del oeste con las del este del país. Se va a desarrollar una red de carreteras, ya no solamente de ferrocarril como el transiberiano, sino una red de carreteras de alta velocidad que podrán llevar desde San Petersburgo hasta la otra punta de la Federación Rusa en el Pacífico, Vladivostok, en muchas menos horas, y se va a incrementar la aviación civil en todos los puntos. Decíamos de la unión entre la India y Rusia. Voy a poner el ejemplo ahora. La India es indispensable para los planes de Putin de desarrollar la región de este lejano oriente de Rusia, no solamente China, que los analistas se quedan solo con la relación China-Rusia, sino la relación de matrimonio y de amor entre Putin y Modi, porque ahí se va a desarrollar el corredor marítimo oriental. Es un megaproyecto euroasiático donde va a estar también la India, y ahí va a estar la India desarrollando con inversiones. El ministro indio, por ejemplo, que estuvo en Vladivostok,
de puertos de navegación y de vías navegables, que se llama Sarvananda Sonowal, anunció que participaba en este corredor marítimo Vladivostok. Fijaros, si ponemos un mapa de Asia y vemos Vladivostok y vemos el sudeste asiático, veríamos que se va a conectar la ciudad de Vladivostok en un corredor marítimo con la ciudad de Chennai en la India, en el Golfo de Bengala. Sabemos que la India es un triángulo. Por una parte está en un lado el Golfo Arábigo y en el otro el Golfo de Bengala. Pues bien, va a conectar este corredor marítimo Vladivostok con Chennai, con lo que va a permitir a la India también que pueda ir hacia la explotación del océano Ártico a través de la conexión Vladivostok, el océano Ártico. Y en este caso no solo va a ser China. Y las compras de la India a Rusia, que para compras fundamentalmente de carbón, el envío de carbón que se va a hacer desde Vladivostok hasta Chennai en el Golfo de Bengala para forjar acero, India se está convirtiendo en el segundo productor de acero del mundo gracias al carbón ruso. Es decir, el incremento de las compras de la India a Rusia han sido, y doy datos fehacientes, un incremento del 700% solo desde el mes de abril al mes de mayo de este año 2023. Y se cerrará el año y entraremos en el año 2024 duplicando esta cifra con un incremento de 1.400%. Rusia, por lo tanto, va a superar en su relación con la India al proveedor que tenía la India, que es Australia, en el principal proveedor de carbón, que se llama carbón coquizable de la India, porque va a ser a través de estos corredores Vladivostok-Chennai que tardan un 40% menos, es decir, de 40 días entre lo que es Vladivostok y lo que es este puerto de la India en el Golfo de Bengala. Y esto hace, además, que China, si bien es el primer productor de acero del mundo, que el segundo ahora vaya a ser sí o sí la India. Y para terminar este punto de los acuerdos en Vladivostok, también estoy pensando en lo que dijo el ministro del Acero de la India, Jyotiraditya Scindia, declaró que la India duplicará su producción de acero a 300 millones de toneladas año para el año 2030, de los actuales, pensemos macrocifras, de las actuales 120 millones, pensemos que en el 2013 tenían 60 millones, ya están en 120 millones y lo va a pasar a 300 millones de toneladas al año. Los de la India han creado una ley antidumping por 5 años para evitar fundamentalmente los aceros chinos. Y con esto van a hacer una producción made in India, producción, los gobernantes que saben desarrollar industria en sus propios países y saben negociar con distintos proveedores, no solamente con Australia, sino también con Rusia. Modi va a producir acero en la India y va a convertir a la India en el segundo productor de acero del planeta. India ya es la quinta economía más grande del planeta. Y luego vemos los intentos de un POTUS Biden en Vietnam, que bueno, ya lo comenté en otros foros, por vergüenza ajena no lo voy a repetir, pero los acuerdos en Hanoi del presidente Biden, si piensa que con eso va a hacer que Vietnam olvide o que Vietnam se fascine por la fascinación que produce el POTUS Biden, pues va apañado, hablando vulgarmente, porque hay acuerdos claramente de Vietnam con Rusia y de Vietnam con China, a pesar de los conflictos que pueda haber por temas pesqueros, en las inversiones para desarrollar estos países. Y por cierto, cuando se habla por parte de Occidente de cómo negociar con un país comunista, pues bien, les recuerdo a todos que Vietnam está gobernado por el Partido Comunista de Vietnam, como China está gobernada por el Partido Comunista chino. Es un monopartido. Bueno, por lo menos en China hay partidos acogidos a ese abanico
que es el del Partido Comunista Chino. En Vietnam no. En Vietnam los acuerdos que ha tenido Biden ha sido directamente con el presidente, que a su vez es secretario del Partido Comunista Vietnamita. Y terminaría diciendo eso, que lo que tú me preguntabas, los países, si quieren realmente velar y mirar no solo por los intereses de sus élites, o peor aún, por los intereses de élites extranjeras, como hacen otros muchos países, porque son comisionistas sus políticos, si los gobernantes de los países quieren mirar por su ciudadanía, que aprendan a saber diversificar inversiones, que sepan no alinearse en causas ajenas y que sepan fundamentalmente mirar por los intereses de sus países y de sus territorios. Ojalá que todos los pueblos, a veces hay pueblos en países con economías superpoderosas, pero el pueblo, el grueso del pueblo, pues sufre de una escasez superpoderosa también. Ojalá que haya un equilibrio siempre, o que tiendan al equilibrio cuando asciendan estos países emergentes y toda esa pobreza se extinga. Ojalá que sí, porque hay muchos pobres, muchísimos pobres en todos lados. En América Latina, en la India, en China, en Rusia, en Estados Unidos cada vez hay más. Y bueno, pues lo que dices, los comisionistas gobernantes no son gobernantes, sino son comisionistas, pues nada más ven para sí mismos. Los últimos 2 puntos, Javier, para ya no quitar tanto tiempo, está secuestrada la Unión Europea vía la OTAN, más bien está secuestrados los países europeos vía la OTAN y vía la Unión Europea, están secuestrados por Washington. Este es un punto muy importante para entender el siguiente y cómo es que están cambiando las teorías que explican o las estrategias que operan en el mundo, cómo están cambiando las visiones que pues nos tenían acostumbrados a ver un mundo de una forma y ahora parece ser que se están modificando. Adelante, Javier. Gracias, Washington. Ya desde la Segunda Guerra Mundial tenía una presencia, pero existía un contrario que era la Unión Soviética y tenía que dar o repartir caramelitos y no bocadillos como en la plaza del Euromaidán. Se repartía eso que se llamaba el Plan Marshall y todos contentos porque la sociedad de consumo parecía que era solo en beneficio de la Unión Europea y era en beneficio fundamentalmente de las empresas norteamericanas. Pero bueno, hasta Walt Disney termina desapareciendo su magia o su fascinatio y lo que estamos viendo es que las botas, el cowboy norteamericano, sus botas están roídas, sus espuelas están desgastadas y su sombrero de cowboy le han salido ya y le están saliendo cada vez más agujeros. Porque si bien en la Unión Europea y en el acto de vasallaje que tienen los líderes tanto nacionales de la Unión Europea como los de ese engendro en el que se ha convertido la Unión Europea desde Bruselas, la población ya vemos cómo están las economías, cómo está lo que decía de las cifras de datos económicos de países europeos como Alemania, como Grecia, como Italia, como España, pero como Francia. Pero la OTAN no depara en gastos. No hay crisis para la OTAN. La OTAN se prepara para su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Sí hay dinero. Estamos hablando de que de febrero a marzo del año que viene, el mayor ejercicio desde la Guerra Fría, es decir, incluso existiendo la Unión Soviética, va a gastar y nunca se han desplegado tantas fuerzas. Va a haber 41.000 soldados, entre 500 a 700 misiones de combates aéreos, va a haber 50 navíos de las armadas. Es como una especie de fanfarria de ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines que diría Rubén Darío. Y aquí vemos que esta fanfarria que tiene un nombre en inglés, la traducción al castellano es defensa firme, Steadfast Defender, es una simulación y es una simulación en contra de su enemigo, se lo siguen considerando su enemigo a muerte, la OTAN, una simulación de la coalición OTAN. Ya llevan intentando doblegar el puño de la Federación Rusa 30 países y ahí están, después de año y medio. Y en estos ejercicios de simulación
es una coalición dirigida contra Rusia, contra Bielorrusia, contra la Federación Rusa, y hacen una hipótesis. He leído los planos, parte de los planes que tienen estos ejercicios. Es un supuesto de inicio, es que hay una coalición entre Bielorrusia y la Federación Rusa. Hay un enfrentamiento llamado Ocasus, todo muy teatral y muy hollywoodiense. Los ejercicios se desarrollarán en la Alemania, yo digo, ocupada, en Polonia, ya sabemos, donde el ejército de los Estados Unidos se está construyendo, y esto que me llama curiosamente la atención, se están construyendo unos almacenes gigantescos y también se van a desarrollar estos ejercicios del defensa firme, del Steadfast Defender, en los Balcanes. Pues bien, no hace nada, esto es para febrero-marzo del año que viene, hace nada, el 9 de septiembre, ha habido los ejercicios más grandes también de la OTAN en el mar Báltico. Esto tiene el nombrecito, les ponen muchos nombres hollywoodienses, Northern Coast 23, donde han participado USA, Francia, Italia, Finlandia, por supuesto Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Países Bajos, Suecia, porque ya tuvo, aunque no está todavía, pero ya tuvo el Placet de Turquía, Dinamarca, Canadá y Bélgica. En aguas costeras, todo esto en aguas costeras de Estonia y Letonia, y son unos ejercicios que se han hecho de defensa portuaria y de ataques anfibios de objetivos en tierra. Aquí lo ha comandado un alemán, el comandante alemán Stefan Heiss. Ha habido ejercicios desde el 9 de septiembre durante 2 semanas, 30 buques y submarinos, 19 aviones, 3.200 soldados de 14 países. Y a todo esto gastando el dinero que sacan de los impuestos de todos los contribuyentes europeos en estos ejercicios con nombres tan rimbombantes. Incluso la aviación alemana, la RAF, que en junio pasado interceptó un avión con capacidad de ataque tierra ruso y 2 aviones de combate que volaban en el espacio aéreo de la OTAN, ahora en estos ejercicios han estado casi violando o bordeando los territorios cercanos a la línea norte de la Federación Rusa, es decir, a este paso Suwałki, siempre tan codiciado por Occidente para provocar una tercera guerra mundial, y siempre en la zona del mar Báltico para asfixiar a Rusia en la zona de Kaliningrado. Pues bien, eso es lo que está haciendo, y terminaría diciendo lo que se prepara en este Steadfast Defender, que es lo que se aprobó en estas cumbres tan maravillosas de la OTAN en Vilnius. Lo aprobó Jens Stoltenberg en junio, y los ejercicios se van a celebrar en la fecha que he dicho, y se prepara incrementar el número de soldados de la OTAN de 40.000 a 300.000. No sé de dónde van a sacar. Bueno, la maquinita del dólar ya sabemos que es como una máquina de hacer churros, pero sin materia. Es decir, porque los churros tienen una masa con la que se hacen los churros. Tienen aceite, tienen la masa. Aquí simplemente es dar una máquina y churrito, sale. Esto es lo que decía. Y a todo esto la situación en Ucrania, que es como ni un pasito adelante ni un pasito para atrás. Es una situación, como yo digo, de vietnamización. Lyndon Johnson, el presidente POTUS de Estados Unidos en los años 60, 63, 69, decía de esa guerra en Vietnam que él se sentía, me siento como un autoestopista en una tormenta de granizo en Texas, que no puedo correr, no puedo esconderme y no puedo pararlo. Pues bien, a pesar de todo esto, en esta misma semana hemos visto 2 nuevos packs de ayuda de 600 millones de iniciativa de asistencia y seguridad de la llamada USAID a Ucrania, fundamentalmente para defensas de artillería, y otros 1.000 millones más de Estados Unidos para la defensa y del apoyo humanitario, fundamentalmente que se va a ser municiones de uranio empobrecido. Da lo mismo que el uranio empobrecido es ecológico, el uranio empobrecido no afecta a los propios ucranianos. Debe ser que hay una patente de corso, no solo cuando caen con el uranio empobrecido contra un tanque, y luego las bombas de racimo tampoco.
De donde digo, ya sabemos cómo es Occidente. Y la solución que le queda para Ucrania realmente es o la encrucijada vietnamita en la que se está metiendo, que por cierto el propio Stoltenberg y el propio mano derecha de Stoltenberg, Stian Jensen, a mediados de agosto, poco se ha comentado eso, dijeron que Ucrania podía ceder territorios a Rusia para facilitar su entrada en la OTAN. Eso sí, hubo una reacción furibunda de Kiev y nada de ceder ni un metro. Bueno, si ya está un territorio ucraniano en la situación como está. Y luego Stian Jensen tuvo que recular también, Stoltenberg pidió disculpas, negó la mayor, y la otra solución sería la solución Coreas. La solución sería el armisticio, es decir, no una paz, porque Corea del Norte y Corea del Sur no tienen paz. Lo que tienen es un alto el fuego llamado en derecho internacional armisticio. Es un país partido en dos estados. Y bueno, la situación en Europa este semestre que entra será, por desgracia, y cada vez lo veo más, y los datos que he leído antes de JP Morgan y de Morningstar, vemos cómo está la situación en Europa con estos gobernantes. Pues perfecto. Además, permíteme solo sí. Una cosa muy rápida que lo leí el 14, es decir, hoy estamos a 15, sí, ayer, en el New York Times. El New York Times, ojo, decía que Rusia está muy por delante de la OTAN en la carrera de la logística. Es decir, a pesar de tantos miles de millones de la maquinita de churros invisibles de los dólares, es decir, esto lo firmaban tres periodistas, Julian Barnes, Eric Schmidt y Thomas Gibbons Neff, y lo firmaban en un titular en el New York Times. Decía que Rusia supera las sanciones para expandir la producción de misiles, y eso lo decían funcionarios que han hablado con estos tres periodistas. Russia overcomes sanctions to expand missile production, y lo dicen oficiales. Y la política de sanciones de Occidente no solo no logró limitar industrialmente a Rusia, sino que en realidad ha terminado aumentando en los últimos 18 meses como resultado de adquisiciones que ha logrado, pues de muchísimas cosas, es decir, desde chips, desde circuitos eléctricos, es decir, y todo esto ya la propia Polonia ya lo decía en Davos Andrzej Duda en el último foro de Davos, que Ucrania va a sobrevivir, pues tengo mis dudas, y lo decía el presidente polaco. Pero el primer ministro polaco, en la última visita a principio de año que hizo a Berlín, decía que la derrota de Ucrania podría ser, ese es el titular del New York Times, exactamente. Y en ese titular, pues claramente lo que se ve es la crisis militar industrial de la OTAN. Es un informe explosivo, que ya estaba, por cierto, ese informe. Ya había un previo informe en noviembre del 2022 que lo advirtió también el New York Times, donde se ven que los arsenales de 20 de los 30 países de la OTAN pues están quedando un poquito perjudicados. Y lo comentamos incluso en un programa, como siempre, intentamos que sea la mayor actualidad, y lo hicimos juntos, Roberto, cuando el secretario naval de Biden, Carlos del Toro, en el mes de enero del 2023, tras haber habido una conferencia del almirante Daryl Caudell, comandante del comando de las fuerzas de la flota de Estados Unidos, recuerda que comentábamos que pensábamos incluso, será una estrategia para, sí, era una estrategia, por supuesto, para cambiar, renovar arsenales, pero es que los arsenales también se agotan. Y decía, y con esto termino, es importante, porque lo decía en enero de este año, y esto lo decía el secretario naval de Biden, decía, no diría que hemos llegado a un punto en el que si el conflicto dura otros 6 meses más, ya ha pasado de los 6 meses, o incluso si dura un año más, pues tendremos en Estados Unidos una presión en nuestra cadena de suministros y en nuestras reservas de municiones que podrán ser alarmantes. Esto lo dijo en enero del 2023. Y como yo todo lo guardo en la cabeza y en papeles, pues lo saco para que reflexionemos todos nuestros seguidores de Detrás de la Razón y veamos en qué situación está el complejo militar industrial de los Estados Unidos frente a un complejo militar industrial que tendría que estar acabado, el de Rusia,
Y está funcionando mejor, como dice ese titular del New York Times, primero porque Rusia ha sabido hacer una transición exitosa a una economía de guerra, es decir, un tercio de la economía comercial lo ha virado a producción de armas, y para no quedarse hasta que se vayan reponiendo las nuevas que está produciendo, hace un acuerdo con Corea. Y para terminar, ya termino de verdad con este punto, es que además no solamente está en prepararse para una guerra, con esta transformación en una economía de guerra, sino además está en producir con performance, es decir, más rápido, mejor y más económico. Pues bien, un proyectil de artillería de 155 milímetros en Occidente cuesta producirlo entre 5.000 a 6.000 dólares, según lo dice el New York Times, y a Rusia le cuesta 600 dólares. Entonces, apaga y vámonos, vuelvo a decir. Pues muy bien, sí. Oye, y todo el mundo ahora está citando también al New York Times. Ayer o anteayer, Navalny, el representante, el embajador ruso ante la comunidad internacional, dijo que el principal beneficiario de esta guerra en Ucrania pues era también Estados Unidos, porque están construyendo, reveló el New York Times, que aquí pasando la frontera de México, ahí en Texas, están construyendo una mega fábrica de armas que va a fabricar exclusivamente municiones y armamento de infantería y armamento terrestre para Ucrania. Y dio el embajador ruso todas las cifras de miles de millones de dólares que se van a embolsar los pues inversionistas o inversores en este tipo de armas. O sea que la guerra pues tiene todavía para rato, ¿no? Porque mientras se metan el dinero en los bolsillos, pues no importa si se mueren miles allá en Ucrania. Si se nos escapó algo, Javier, pues adelante, y si no, ¿qué obra? Porque mucha gente está siempre pidiendo, a ver, ahora qué obra de arte escogiste y cómo la interpretas, que eso le fascina mucho al público, y te agradecemos mucho por esta interpretación. ¿Cuál es la obra que nos traes, Javier? Pues es una obra de un pintor, curiosamente es un pintor ruso que vive en New Jersey, que vive en Estados Unidos. Es una obra que tiene con el mismo título. Este es el segundo cuadro, es Art of Diplomacy, el arte de la diplomacia número 2. Tiene otro cuadro que es el arte de la diplomacia número 1, donde se ve a las dos personas de debajo que están con dos espadas. En este caso, en vez de estar con dos espadas, es justo el momento de la guerra y de la paz. Pero voy a ir primeramente con el pintor y dejar la pintura, y voy a intentar ir hilvanando lo más racionalmente posible. Este pintor, que tiene el seudónimo o ya el nombre de Michael Cheval, como Miguel Caballo, Michael Cheval, su nombre verdadero no es ese. Originariamente era Mikhail, como no el ruso, Jogachev. Era hijo de un pintor autodidacta, Mikhail Jogachev, también con el mismo nombre, que lo inició en el dibujo. Era originario de una ciudad, un pueblecito del sur de Rusia. Nació en el año 66, en mayo del 66, 29 de mayo del 66, en un pueblecito llamado Kotelnikovo. Es un pintor, diseñador y retratista, ahora ya con nacionalidad estadounidense, repito, de origen ruso, afincado en la zona de New Jersey, y especializado en un movimiento pictórico dentro del surrealismo que se llama el absurdismo, el absurdismo. Solo unas breves pinceladas biográficas. En el 80 su familia emigró primero a Alemania. En el 86 él se trasladó a Turkmenistán, a varias poblaciones, tanto la capital, a Ashgabat, y es importante esto, como a Nevi Dagh o como a Balkanabat. Allí, en Turkmenistán, recibió influencia de la filosofía oriental y del carácter, así digamos, o con los que he conocido pocos, pero que he conocido, de Asia Central, tienen un carácter muy, muy especial, y con toda la filosofía del Oriente en esa zona caucásica.
En el año 90 hizo su primera exposición en el Museo Estatal de Bellas Artes de la capital de Turkmenistán, Ashgabat. Recordemos, es un estado sin salida al mar, que está atravesado por el desierto de Karakum o de arena negra. Están los ríos tan famosos, el Amudaria, el Atrak y el Murkab. Y en el año 92 egresó en la Escuela de Bellas Artes de esa ciudad, Ashgabat, y a partir de ahí, en el 93, pensemos cómo estaba la Rusia de los años 90, estaba destrozada. Se traslada primero a Moscú, tiene trabajos de ilustrador independiente en ese boom de destrozo neoliberal que tuvo la Rusia de los años 90, en una revista que se llamaba Planeta, y en el año 97 se traslada definitivamente a New Jersey, se incorpora al Club Nacional de Artes y colabora en representaciones pictóricas, ilustraciones de libros, etc. Lo que vemos aquí, Cheval, el nombre ya que él tiene artístico, Michael Cheval, esa es la bio que os he pasado, ese es el pintor, tiene unas pinturas que os invito a que las degustéis porque son verdaderas maravillas surrealistas, absurdas, del arte del absurdo y de lo onírico. Él tiene una conexión estética, en lo que yo he estado viendo, con su estilo pictórico, con autores del teatro del absurdo como Samuel Beckett, como Eugene Ionesco, como incluso, aunque no le citen, con Antonin Artaud, y así como la estética de cineastas como el británico que a mí me entusiasma Peter Greenaway, o como el español Luis Buñuel, o como el director indio nacionalizado estadounidense Tarsem. Cheval, sus pinturas son un rompecabezas para interpretarlo. ¿Qué interpretamos ahí? Estamos viendo dos escenas, tres, si me apuráis. La primera escena es uno con Pierrot y otro con Guignol. Son tres guiñoles, mejor dicho, que representan a figuras de lo que se llama la comedia del arte, es decir, Pierrot, no recuerdo ahora el nombre de las otras partes de la comedia del arte, perdonadme, y son justamente, como su nombre indica, un teatro de guiñoles donde la realidad internacional enfrenta, esto sería la primera obra, el Art of Diplomacy 1, veis que se están enfrentando y en el medio hay una bailarina de ballet, pero quienes están moviendo las piezas para que se enfrenten son personajes que ellos mismos no ven. Viene muy al cuento con los intereses de estas élites transnacionales que mueven piezas para que se enfrenten políticos de pueblos, y quienes están en medio son estas naciones que serían la bailarina de ballet, estas naciones que se ven destrozadas justamente por los enfrentamientos que otros desde la retaguardia, desde esta segunda escena, veis una segunda escena con dos personajes que supuestamente deberían de ser enemigos, pero están jugando con sus vasallos a que se enfrenten y se maten, primero con espadas, y les vemos que están disfrutando de una escena, son grandes, son más grandes que los personajes, son enormemente más grandes. Los personajes que incluso si hubiese una cuarta escena, el pueblo ni se vería. Ahí están los representantes políticos del pueblo enfrentándose y destrozando naciones y perjudicando a poblaciones, porque detrás de ellos están actuando, tirándoles de cuerdas, cuan guiñoles, esos dos personajes macabros de este y de oeste. Y en el fondo, en la última escena, vemos la ciudad de Florencia, donde se ven las dos símbolos de Florencia, como es la Catedral de Florencia y como vemos la piazza de la Catedral alrededor de la Catedral y la piazza de la Signoria alrededor de la otra torre. Es decir, en una fascinación estética, por supuesto pictórica, es una realización de este pintor, es un magnífico retratista, es un magnífico figuracionista,
y es un magnífico este pintor de origen ruso, de las realidades y de denuncia de las realidades sociopolíticas del mundo actual. Es decir, yo diría que incluso aquí se me viene una frase del escritor Balzac en una obra Honorine, que en estas luchas de estos políticos con espada que enfrentan y destrozan y perjudican a los pueblos, el mundo castiga la torpeza después de alentar la hipocresía. Es decir, vemos la hipocresía porque si vemos el otro cuadro, que es la continuación del Art of Diplomacy, el número 2, en el que en vez de con espadas parece que están sujetando a la bailarina en el medio como dos vendajes, en este otro, aquí, este es el tiempo de la paz. Los que antes se enfrentaban se tienen que hacer la paz ahora. Y son los mismos actores que están detrás, en un paisaje ya de atardecer, ya han desgastado bastante a los pueblos, no pueden matar a la vaca que les da la leche, tienen que llegar a un acuerdo determinado, pero han dejado vidas y esperanzas por el medio, destrozando estos dos maquiavélicos personajes. Ahora están cansados, por eso están en esa actitud de cansancio. El paisaje de detrás es de un atardecer o de un anochecer, y donde ahora toca el momento de la paz. Lo que yo diría, para terminar, si me permites, que hay que salvar al mundo, no solamente a Occidente. Yo hablo, hay que salvar a Europa. Si hablo como europeo, primero voy a hablar como europeo y luego como ciudadano del mundo. Hay que salvar a Europa de Occidente, y hay que recuperar el símbolo. Y os envié un símbolo de un águila que tenía dos cabezas, de un águila bicéfala, que si la buscáis sirve tanto para Europa, por supuesto el sur global lo está empezando a hacer, y saber mirar con esas dos cabezas como tiene el águila de dos cabezas. Y hay que salvar a Europa, yo diría en una proclama final, salvar a Europa de Occidente, porque hay que recuperar este símbolo. Hay que recuperar este símbolo, que los símbolos son muy importantes para la construcción de realidades. El símbolo del águila bicéfala, que era originariamente de los pueblos hititas de la antigüedad. De ahí pasó al Imperio Bizantino, que fue el sucesor del Imperio Romano o Imperio Romano de Oriente, donde estaba mirando a las dos Romas, a la Roma de Occidente y a la Roma de Constantinopla. Luego ha sido recuperado por el Sacro Imperio Romano Germánico, que intentó aunar Europa y todos los pueblos de Europa, germanos, francos, italianos, incluso parte del territorio de Hispania. Y luego este símbolo también está en el escudo del antiguo Imperio ruso. Este águila bicéfala indica que una de las cabezas, y esto es lo que hay que tomar, una de las cabezas mira hacia lo infinito del pasado y la otra mira hacia lo infinito del futuro, mostrando con ello que en el presente es apenas una fina línea de contacto entre dos eternidades. El águila de dos cabezas une, es el símbolo de la sabiduría, porque representa por un lado eso que es el progreso real, no el progreso de la propaganda, y por otro el orden. No hay orden sin progreso ni progreso sin orden. Por lo tanto, para terminar, vayamos todos hacia esa cuarta Roma y alcancemos antes del 33 la ascensión de la luz frente a las tinieblas que nos están echando y nos están destrozando. Pues muchísimas gracias, Javier. Qué cierre tan espectacular con las águilas, qué cierre tan espectacular denunciando las oscuridades que yo diría también que pues son las que el propio ser humano se pone enfrente. Cuando él mismo apaga la luz, luego se asusta, sale corriendo y vuelve a regresar a los mismos amos que son los que tienen controlado todo. Y esos amos muchas veces no tienen que ser de carne y hueso, sino también esos amos podrían estar dentro del pensamiento del propio ser humano, como el egoísmo, la avaricia, la codicia, la falta de equilibrio y la falta de valor y de valentía para enfrentar tu propio egoísmo. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias por esta clase maestra, por esta clase magistral, por esta conferencia magistral de fin de semana que siempre nos das. Un abrazo, hermano, gracias, y unos abrazos gigantes para todos ustedes que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.